Ahora me voy a meter en la forma exponencial, porque esto es muy complicado, esto del seno la suma, del coseno la diferencia, es un quilombo. Entonces yo quiero hacer algo más rápido para multiplicar y dividir vectores. Algo más rápido. ¿Y qué es lo que es más rápido para multiplicar y dividir vectores? La forma exponencial de un complejo. Primero vamos a repasar acá, a reponer acá la fórmula de la forma polar trigonométrica. Z igual a R por coseno de tita más I seno de tita. Ahora voy a aplicar la fórmula de Euler que expliqué la clase pasada, y el número complejo que está entre paréntesis, coseno de tita más I seno de tita, que tiene un módulo de 1, que es un número unitario de módulo, pero que le da la dirección y sentido al vector complejo, al z complejo, lo reemplazo por E a la I tita. Una fórmula que uno se podría resistir, se conoce como relación de Euler, ya lo expliqué, está en el PowerPoint anterior. Uno se podría resistir y decir, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, fenómeno. Ahora vamos a ver la conveniencia de adoptar esta fórmula de Euler, o sea, de este I a la E a la I tita como vector unitario, número complejo de módulo 1, equivalente a coseno de tita más I seno de tita. Una fórmula muy conveniente. Supongamos que voy a multiplicar dos números complejos. Esto va a ser mucho más rápido, no se preocupen. Z1 es igual a R1 en forma exponencial, por E a la I tita 1. Lo vamos a multiplicar por Z2, que es R2 por E a la I tita 2. Para hacer este producto, bueno, al hacer el producto multiplicando miembro a miembro, va a quedar que Z1 por Z2, obviamente va a ser igual a R1 por E a la I tita 1 por R2 por E a la I tita 2. El orden de los factores no altera el producto, y entonces Z1 por Z2 va a ser igual a R1 por R2 por, bueno, producto de potencias de igual base. ¿Qué se hace con los exponentes? Se suman. Se suman. Entonces va a quedar I tita 1 más I tita 2. Bueno, el I lo tendremos que sacar de factor común, ¿no? ¿Cierto? El orden de los factores no altera el producto, así que pongo R1 por R2 y acá pongo por E a la I, sacando de factor común, y queda tita 1 más tita 2. Entonces, ese es el resultado de multiplicar dos números complejos en forma exponencial. Entonces, Z1 por Z2 va a ser igual a un R del producto. Si lo pongo en forma exponencial, también el resultado tendría esta forma, el Z producto. Z1 por Z2 es el número complejo producto, tiene un módulo y un argumento, ¿sí o no? Y ahí se ve mucho más fácil lo que trabajosa y dificultosamente demostramos ante el recreo, que es que cuando vos multiplicás dos números complejos en forma polar exponencial, estamos ahora, pero no deja de ser una forma polar también, vemos que el módulo del producto es el producto de los módulos y el argumento del producto es la suma de los argumentos. Miren qué forma mucho más fácil y rápida, inmediata, sin embarullarse con el seno, la suma y todo el quilombo que probamos antes, ¿o no? Que permiten aceptar la notación exponencial o polar exponencial mucho más favorablemente para multiplicar vectores o números complejos, dividir números complejos y hacer potencia de números complejos. Entonces, esa sería la forma más fácil de trabajar. Enseguida viene una tanda de ejercicios que sí o sí van a hacer ustedes. Vamos a hacer ahora la división de números complejos. Voy a partir de esta misma estructura que hay acá. Yo tengo que dividir dos números complejos. Z1 en forma exponencial es R1 por E a la tita 1 y Z2 en forma exponencial, bueno, R2 por E a la I tita 2. Si hago Z1 sobre Z2, esto me va a dar, dividiendo miembro a miembro, obviamente va a dar R1 por E a la tita 1 dividido R1, R2 dividido R2 por E a la I tita 2. Entonces esto va a quedar R1 sobre R2, cociente de potencia de igual base, los exponentes se restan, ¿cierto? Entonces va a quedar E a la I tita 1, bueno, de lo mismo recién, menos I tita 2. Entonces, R1 sobre R2 se dividen los módulos y va a quedar E a la I, paréntesis, saco de factor común la I, lo mismo que hice recién, y queda tita 1 menos tita 2, y esto es igual a la división de los números complejos Z1 y Z2 dado en forma polar exponencial. Digo polar y siempre enfatizo en polar porque R tita son los parámetros, R tita son los parámetros polares, te lo den como par ordenado, fuera de contexto, o te lo den
en un formato trigonométrico, que es este, o exponencial, que es este, no deja de ser una forma polar, variante de la forma polar. Bien, entonces ahora, de nuevo, el z cociente de esos dos números complejos va a tener un r del cociente en forma exponencial por e a la i elevado a un tita del cociente. Y bueno, se vuelve a demostrar lo que probé antes, pero de una manera mucho más cómoda, ¿o no? Mucho más cómoda. Esto igual a esto y esto igual a esto. Entonces queda bastante claro que cuando se dividen números complejos, el módulo acompaña la operación, o sea, se dividen los módulos. En cambio, el argumento, segundo parámetro de la forma polar, se restan un nivel menos de complejidad a la operación. ¿Se ubican? Se restan. Eso es como el resumen de la división en forma exponencial. Eso es una de las razones que empujan a aceptar la forma exponencial y la fórmula de Euler, que es esta de acá, la fórmula de Euler, como muy favorable, muy favorable para trabajar con números complejos. Y por último, y ahora sí, ya termino del todo, me queda la potencia. A la radicación no me voy a meter porque es más compleja la radicación de números complejos. Pero si vos tenés un complejo en forma exponencial, z igual a r por e a la i tita, o sea, un complejo en forma polar exponencial, digamos, z a la n va a ser igual a ¿qué? Paréntesis, paréntesis, r por e a la i tita, todo a la n. Entonces, ¿qué se hace? Acá se puede distribuir porque hay un producto. Entonces, la potencia distributiva respecto al producto y quedaría r a la n por e a la i tita elevado a la n, haciendo la distributiva del exponente n para sacar la potencia enésima de un complejo. Entonces, la potencia enésima de un complejo es igual al módulo a la n, y acá ¿qué se hace? Potencia de potencia, ¿qué hay que hacer con los exponentes? Se multiplican. Entonces, e a la i tita n queda e a la i, bueno, n tita, el orden de los factores no altera el producto, y queda la fórmula que estoy necesitando yo. Fíjense, en forma mucho más fácil han salido en forma polar exponencial que en forma polar trigonométrica. La variable trigonométrica es un quebradero de cabeza. En cambio, la exponencial es mucho más favorable. El z de la potencia tiene un cierto módulo de la potencia por e a la i por un cierto tita de la potencia. Vamos a poner así para no diferenciarlo del tita producto que pusimos antes. Entonces, ahí podemos ver lo que antes habíamos notado, que cuando le vamos a una potencia, el módulo de la potencia es igual a la potencia del módulo, o sea, hay que elevar al módulo a la operación que hay que hacer, o sea, hay que hacer una potencia, bueno, el módulo te lo eleva a la n. En cambio, el argumento de la potencia es el producto, o sea, baja 1 el grado de complejidad. La operación es potencia, un grado menos de complejidad de la potencia es el producto. Entonces se multiplica el argumento por n. Y eso prueba la otra fórmula que vimos, que era la fórmula de Moivre. Después me quedaron la radicación, pero la radicación es complicada porque cuando hay un número complejo y se le sacan raíz cúbica a un número complejo, o un número real incluso, se le saca raíz cúbica, hay 3 raíces, cuando se saca raíz quinta hay 5 raíces, y es complejo, es muy complejo, así que no es tan complejo, pero no es para el pre.